Hola, sea muy bienvenido. Soy María Claudia Brito y si estás viendo este video es porque fuiste una de las personas que se registró en el encuentro online Saber Autismo. Esta semana te voy a enseñar cómo eres 100% capaz de entender y manejar mejor el autismo, siempre y cuando sepas cómo hacerlo. Así que, si crees que no podrás lidiar con tu issue, estudiante o paciente con autismo porque no sabes cómo, o porque no lo aprendiste en la universidad y no sabes ni por dónde empezar, o porque ha tenido o tiene contacto con niños, adolescentes y adultos con autismo y simplemente no viste evolución, o porque ya hiciste un montón de cursos que solo quedaron en la teoría y no te mostraron cómo hacerlo en la práctica, o si aún no conseguiste un diagnóstico claro para tu hijo, estudiante o paciente, estás completamente perdido o por cualquier otro motivo. Te voy a mostrar cómo la mayoría de las veces esto no es verdad. Menos mal. Entonces, aunque no sepas nada sobre autismo o hayas hecho varios cursos y no obtuviste el resultado esperado, te voy a enseñar qué necesitas hacer para pasar de no saber nada sobre autismo a ser alguien que puede aprender, entender y manejar mejor a tu hijo, estudiante o paciente con autismo. Sé que esto puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero lo que te voy a compartir es el resultado de estudios científicos, investigaciones de Brasil y del mundo, mi propia experiencia personal y también la de muchas personas a las que ayudé, madres, profesores, terapeutas, médicos que fueron mis alumnos. Y no hay manera de que salgas de este encuentro igual que como entraste. Te voy a abrir los ojos a algunos puntos cruciales y te diré por qué funciona, por qué tiene todo el sentido y por qué lo están usando miles de personas en todo el mundo. De hecho, si lo implementas, lo pones en práctica, todo lo que te voy a enseñar puedes tener resultados similares a muchos de mis alumnos. Solo para que te hagas una idea, mira rápidamente la historia de estas alumnas mías. Me llamo Elena Medina, hablo desde la ciudad de Viamão, en el estado de Río Grande do Sul. Soy madre de 3 niños y vine aquí para dejar mi testimonio sobre el curso online de perfeccionamiento Saber Autismo y contar qué cambió en mi vida como madre. Puedo decir que al inicio de este curso empecé a hacerlo porque prácticamente no entendía casi nada sobre autismo. Y todo lo que aprendí, todo lo que sé hoy sobre autismo, de estrategias, de cómo ocurre, cómo piensa el niño, cómo actuar, cómo tratarlo, lo aprendí en el curso, ¿sí? Y fue durante el curso que mi hijo Vinicius, de 10 años, usando las estrategias, trabajando con él, desarrolló la habilidad de imitar. Y justo antes de terminar el curso, empezó a hablar. Así que imagínate mi alegría, ¿sí? Porque una de mis mayores aflicciones con respecto a Vinicius, él no hablaba. Siempre trabajé con él desde los 2 años con terapias haciendo todo lo posible, ¿no? Y no lo conseguía. Fue con el curso Saber Autismo que conseguí que desarrollara el habla. Y como profesional, puedo decir que hasta recibí ofertas de trabajo, ¿sí? Ya que soy profesora de las primeras etapas. No estoy trabajando actualmente, pero estoy empezando un proyecto en colaboración con la directora de la escuela de mi hija, de consultoría al cuerpo de profesores sobre cómo incluir a autistas en la escuela. Estoy muy feliz porque es la escuela donde estarán en el futuro, el próximo año estarán en esta escuela. Así que ya queremos preparar el grupo de profes, ¿sí? Así que dejo aquí para María Claudia Brito mi más sincero agradecimiento porque no tengo palabras, ¿sabes?, para expresar cuánto le agradezco por mi hijo, por mi desarrollo personal, profesional como madre y que voy a transmitir esto adelante. Y en mi opinión, todas las madres profes terapeutas deberían hacer este curso, ¿sí? Tuve esta oportunidad, estoy muy agradecida, de verdad, muchas gracias. Soy Jomara, soy psicóloga graduada en la UNESP de Bauru en la promoción del 92 y llevo alrededor de 24 años trabajando en mi municipio de Barra Bonita y siempre he tenido muchas dificultades en el proceso de evaluación de niños con autismo. Por eso decidí hacer la especialización en trastorno del espectro autista y ahora el curso de perfeccionamiento.
Tu curso es, sin duda, mucho mejor que los conocimientos que adquirí en el curso presencial de especialización en trastorno del espectro autista y en los últimos 2 años he recibido muchos niños de entre 2 años y 6 meses y 4 años con la hipótesis de autismo y ahora me siento más segura para llevar a cabo el proceso de evaluación. ¿Sabes? Utilizando los protocolos que nos diste y también hacer las intervenciones necesarias. Soy Graciela, soy profe y llevo 26 años en clase con educación primaria. El año pasado me dijeron que tendría un alumno de inclusión del espectro autista y no tenía mucha info, solo lo que era de sentido común. Busqué libros, artículos, investigaciones y fue entonces cuando encontré, por suerte, a la doctora María Claudia Brito, y hice el curso de perfeccionamiento Saber Autismo, que realmente cambió mi práctica, mi perspectiva, mi intervención, tanto para niños del espectro autista como para niños típicos. Y puedo decir hoy aquí que tengo más conocimiento y realmente puedo mediar, puedo intervenir de manera que pueda llegar a este alumno, tanto en la parte de conocimiento como en las relaciones sociales. Y solo tengo que agradecer. Estoy agradecida con la doctora María Claudia, porque hoy soy una mejor persona. Muchas gracias, muy bien. Y que sepas que estos no son casos aislados, cientos de personas están pasando por el mismo proceso. Y si esta historia no es la tuya, aquí en esta página hay historias de muchas otras personas. Te recomiendo que las veas. Encontrarás una historia parecida a la tuya. Soy María Claudia Brito. Nací en Santa Rita do Passa 4, un pueblito del interior de Sao Paulo muy tranquilo, con poco más de 20,000 habitantes. Y al igual que muchas personas, tuve que salir de la casa de mis padres para ir a la universidad. Y fue allí, en la universidad, en el año 2000, en una clase de psicología. Tenía 18 años cuando escuché hablar por primera vez de autismo. Y desde ese primer momento me enamoré del área del autismo. Empecé a buscar todo lo que estuviera a mi alcance, libros, investigaciones, cursos, pero, a diferencia de lo que tenemos hoy, por ejemplo, encuentros online, donde conocemos gente de todo país y del mundo. En esa época no había ni móviles, así que era mucho más difícil conseguir buena información. Mi camino fue largo. Al principio, mis amigas de la universidad decían que no tendría suficientes pacientes si seguía enfocando todas mis energías en el autismo. Y eso, en esa época, tenía sentido, porque los altos índices no se divulgaban como se hace hoy. No sé si lo sabes, pero en 2021, según el CDC, Centro de Prevención de Enfermedades norteamericano, 1 de cada 44 niños estaba en el espectro del autismo. En el año 2023 publicaron una nueva incidencia diciendo que de cada 36 niños, 1 está en el espectro del autismo. Pero menos mal, eso no influyó en mi elección. Yo opté por lo que amaba y para que te hagas una idea de cómo han cambiado las cosas, hoy no tengo tiempo para atender a todo el mundo que me busca en el día de hoy. Mi gente está llena hasta para la lista de espera. Y no creas que me enorgullece decirte esto. Me da mucha rabia saber que hay tanta gente que me busca y no puedo responder o atender a todos. Y en este camino tuve la oportunidad de realizar todos mis sueños profesionales y logros que ni imaginaba. Presentar trabajos fuera de Brasil, en programas de TV, hacer investigación, investigar doctorado y postdoctorado en autismo, estar en grandes grupos de la universidad. Pero llegó un momento en que ya no me sentía feliz con eso. Sentía un vacío. ¿De qué servía profundizarme tanto, tener acceso a cosas de altísima calidad y compartir eso con tan poca gente? Este momento de mi vida coincidió con un fallecimiento en mi familia y yo estaba muy lejos de casa. Eso me afectó bastante sobre esta dificultad, sobre esta distancia que necesitaba tener de mi familia para seguir en estos grupos y aún así compartir con tan poca gente. Empecé a sentir que ya no valía la pena. Entonces hice un blog en internet. Empecé a publicar algunos artículos simples que traían esa información de alta calidad, pero que eran simples para que las madres, por ejemplo, pudieran entender artículos cortitos.
Mi sorpresa fue el enorme número de personas literalmente desesperadas que empezaron a buscarme para pedir ayuda. Empecé a recibir muchos correos, eso me daba un nudo en la garganta. Sabía que tenía tantas cosas que podía ofrecer y que había tanta gente que no sabía nada, ni lo más básico. Ahí es como si se hubiera encendido una bombilla. Sentí que había encontrado algo que aún no había hecho y necesitaba hacer. Empecé haciendo videos cortos para un canal de YouTube, Instagram y luego organicé lo que fue uno de los mayores congresos online de autismo de Brasil, el CONEFAL. Entonces, encuentros gratuitos como este y luego, de una forma más profunda, solo para un grupo de personas en un curso cerrado, que son esos alumnos que conociste aquí. Y así comencé a juntar y resumir todo lo que aprendí de bueno, con el lenguaje más simple posible y para el mayor número de personas que pude. Y eso es lo que vine a presentar. Puntos fundamentales para la intervención en el espectro del autismo, los pilares de la atención, saber autismo. Y para decirte lo que necesitas hacer si atender, enseñar y mejorar la vida de personas con autismo están entre tus prioridades, necesito dejar muy claro qué no hacer, lo que no debes hacer para actuar en el espectro del autismo. Entonces, seas madre, padre, profesor, terapeuta, psicólogo, logopeda, psicopedagogo, del área que seas. Hay algunos aspectos básicos que necesitas saber. El primero de ellos, lo que es muy importante, es que no esperes para empezar las intervenciones. Para las personas con autismo, el diagnóstico en mundo es tardío. No debes esperar el diagnóstico o informe para empezar. Si esperas, eso te perjudicará. Lo que quiero decir es que no necesitas tener un informe cerrado. El informe es ese papel que el médico te da para que inicies las intervenciones. ¿Qué son las intervenciones? Son todas las medidas que tomamos para mejorar la vida del niño, adolescente o adulto del espectro. Desde las terapias en sí hasta las adaptaciones escolares, por ejemplo, y también las estrategias que los padres aplican con los niños, adolescentes o adultos en casa. El diagnóstico es importante, sí, tanto para que tengas acceso a tus derechos, como también para ayudarte a tener un tratamiento más adecuado. Por ejemplo, yo tuve un paciente con autismo severo que llegó usando un audífono, cuando en realidad tenía hipersensibilidad auditiva. Mira, solo un diagnóstico mal hecho tuvo una implicación muy seria en la vida de ese niño, que tardó en recibir el tratamiento adecuado y estaba siguiendo un tratamiento completamente equivocado para él. Pero eso no puede paralizarte. Así que, aunque no tengas el diagnóstico, quédate conmigo durante todo el evento, porque durante estos vídeos vas a darte cuenta, vas a identificar los signos y también estrategias, actividades prácticas que puedes hacer para ayudar, incluso sin el diagnóstico cerrado. ¿Cuál es la razón objetiva para no quedarte esperando? Hay algo que pasa en el cerebro de las personas, tengan autismo o no, que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de modificarse ante los estímulos del ambiente. ¿Qué significa eso? Cuanto más joven es el niño, mayor es esa capacidad. Así que, cuanto más pequeño el niño, mayores son las chances de su desarrollo. Por eso es que cuanto antes empecemos, mejor. Lo ideal es hasta los 2, 3 años, pero si aún no has finalizado el diagnóstico cerrado, si aún no has comenzado el tratamiento, quiero que tengas la certeza de que sí existen buenos tratamientos para niños más grandes, para adolescentes y para adultos. Sabemos hoy que esa neuroplasticidad ocurre durante toda la vida. Otro punto que quiero dejar claro es que también hay tratamiento, tanto para grado leve como moderado, hasta los grados más severos de autismo. Hace poco recibí una familia con un niño de 7 años a quienes el médico les había dicho que nunca iba a hablar, que no tenía esperanza. Otra familia también que tenía a un adulto con autismo, les dijeron que no había nada que hacer por él. No, eso no es verdad. Te puedo asegurar que está equivocado. Y para que puedas comprender paso a paso las estrategias que te voy a enseñar, te voy a explicar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Entonces, ¿qué es el autismo? ¿Y qué decimos cuando hablamos de grado leve o severo? Aunque no es tan conocido como debería, el autismo fue descrito allá por 1943, pero en el 2013, en el DSM-5,
El DSM es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es como un manual con una clasificación que los profesionales usan para ayudar a dar el diagnóstico. Y fue en 2013 que se oficializó el término trastorno del espectro autista. Así que este es el término más correcto. En 2022 se publicó la nueva versión del DSM-5. En esta actualización hubo cambios relacionados con los criterios de diagnóstico y más específicamente con la comunicación social. El DSM-5 divide el autismo en 3 niveles. Nivel 1, que sería autismo leve, nivel 2 moderado y nivel 3, que llamamos aquí autismo severo. Hay varias formas de evaluar el nivel de autismo de una persona. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje es algo muy importante, pero hay otro aspecto del que se habla menos. Quiero que lo tengas en mente para cuando hablemos sobre las estrategias prácticas, que es la autonomía e independencia que la persona puede alcanzar, está directamente relacionado. Otra cosa que quiero que sepas, que es algo muy bueno, es que una persona puede presentar características de autismo severo y con intervenciones, adecuaciones escolares, con las medidas correctas, puede pasar a un grado moderado, nivel 2 o grado leve de autismo. Pero otra cosa que también es preocupante es que una persona con un grado leve, que tenga, por ejemplo, una comorbilidad, algo asociado y que no recibe intervención, también puede empezar a mostrar características de grado moderado, por ejemplo. Todo esto nos muestra la importancia de la intervención y el apoyo. En 2018 salió la nueva CIDI-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades. En 2022, la CIDI-11 finalmente entró en vigor. Pero lo interesante es que la CIDI-11 también utiliza el término trastorno del espectro del autismo, al igual que el DSM-5, ambas clasificaciones mundiales más actualizadas, DSM-5 y CIDI-11, hablan sobre 2 grandes áreas del desarrollo que se ven afectadas. Una de ellas es la comunicación e interacción social. Entonces, por ejemplo, el niño que tiene dificultad para mirar a los ojos o que mira rapidito y desvía. O el niño que tiene mucha dificultad para hacer amigos, prefiere estar solo en su rincón más aislado. Tiene dificultad para hacer preguntas, para responder preguntas, para iniciar una comunicación. Podemos tener hasta niños que hablan muy bien, articulan sonidos del habla, pero, por ejemplo, solo repiten las frases de los dibujos animados. A veces repiten hasta la entonación de la voz, y hay mucho más sobre esto que seguiremos explorando más adelante. Pero la otra gran área que quiero que sepas es ahí, comportamientos, intereses y actividades restringidas y repetitivas. Esto puede manifestarse tanto en esos movimientos corporales que vemos, por ejemplo, las manos balanceándose frente a los ojos, el balanceo hacia adelante y hacia atrás con el cuerpo. Movimientos que, para quien los ve desde fuera, parecen extraños, las famosas estereotipias, pero que tienen un motivo para suceder. Pero también puede manifestarse, por ejemplo, en un niño, adolescente o adulto que solo quiere saber de un tema. Entonces, por ejemplo, puedes tener un niño que ama a los dinosaurios, sabe todo lo que comen, dónde viven, todos los nombres de cada uno de ellos. Pero si le preguntas con qué jugó en la escuela, no puede responderte. Esto caracteriza, por ejemplo, el interés restringido o, como también podemos llamarlo, hiperfoco. Claro que estas características varían de persona a persona. Cada persona del espectro del autismo es bastante diferente en cuanto a sus comportamientos, entonces no podemos perder de vista esa individualidad de cada ser humano. Pero existen formas objetivas, escalas, instrumentos validados para evaluar. Algunos de los instrumentos que me gusta mucho usar en mi día a día son el MCHAT y la ATA, Escala de Evaluación de Rasgos Autísticos. También hay instrumentos para evaluar el lenguaje, las habilidades sociales, una serie de características de la persona con autismo. ¿Y por qué es fundamental hacer una buena evaluación? Porque solo con eso, sabiendo en qué punto está ese niño, en el punto exacto, podrás planear qué hacer después para mejorar su vida, ya sea en la escuela, en las terapias, en cualquier ambiente. Ahora quiero presentarte una historia muy inspiradora de una de mis alumnas. Me llamo Elena Medina, ¿vale? Tengo 42 años, tengo 3 hijos, ¿vale? 2 están aquí, que son los gemelos que están diagnosticados con TEA. Y hay una niña más, que es mi mayor, que está en investigación. ¡Es la Tabata! Sí, eso, la Tabata, ella con sospecha de rasgos leves, ¿sí? Soy profesora. Hice un curso de magisterio para poder atenderlos, ¿vale?
Pero no trabajo en este momento por esta demanda, que es atenderlo, sí. Soy hijo de mi madre. Ellos asisten a una escuela regular. Y fue allí donde las profes fueron las primeras en detectar que él tenía algo diferente a los demás niños. Vaya, fue un informe retrasado. Fueron años intentándolo. Sufrí, lloré, ¿no? ¿Tú lloraste por qué? Lloré, hijo. Entonces, empecé terapia con él en realidad, desde los 2 años. Cuando sospeché, ya empecé a llevarlo al fono. Psicóloga, ¿no? Y no había resultados porque no desarrollaba el habla y nadie sabía decirme qué hacer para eso. Eduardo pasó por 5 neurólogos y los 5 negaron que fuera autista. Porque él miraba, porque él hablaba. En fin, mi mayor miedo con respecto al autismo era que Vinicius no hablara, porque no hablaba, ¿no? Ya tenía 7 años y cometí algunos errores en el camino, profesionales no tan especializados. Llegaron a decirme que si no hablaba hasta los 7 años no hablaría más. Me etiquetaron en la red social, ¿no? Fue una semana de conocimiento, autismo gratuito online. Y esa semana en la que participé fue tan esclarecedora. Sentí tanta confianza en lo que ella me decía. Parecía que me estaba hablando directamente. Pronto quise hacer el curso cerrado. Antes de conocer el curso de perfeccionamiento, saber autismo, no sabía nada de autismo. Me sentía perdida, frustrada. Lo hacía, pero era como si hablara con Vinicius, que lo estimulaba. Y era como si él no entendiera, no formara parte de aquello. Entonces, con este curso de perfeccionamiento, entendí qué es el autismo, cómo funciona, cómo piensa el niño, ¿no? Y ahí descubrí que antes del habla hay muchas habilidades que no había desarrollado. Y no quiere decir que el niño no aprenda, pero hasta que hice este curso pensaba que no. La gente decía, tiene autismo, no va a hablar. El curso derrumbó esa teoría, ese mito, ¿sí? Y eso fue lo que aprendí con el curso. La estrategia de cómo estimularlo, acceder a su mente para que desarrollara la habilidad de enfocar los ojos, la habilidad de parar y mirarte, de imitarte, que no sabía hacer. Después del curso, una nueva Elena. Y lo más positivo, más reciente, es que Vinicius, que era autista no verbal, este año empezó a hablar. Y ahora ya está hablando. Fala com a mamãe. Sapato. Sí, pero habla con la intención de comunicarse. No se queda solo haciendo ecolalias. Tirei. Pau no gato. Mas o gato não morreu. Importante que los padres sepan que no sirve de nada esperar que los terapeutas, una vez por semana, resuelvan el problema, la demanda del autismo, porque en realidad esto se hace en conjunto, escuela, terapeuta y sobre todo la familia, porque pasan más tiempo. Y en el próximo video, que se liberará el miércoles, te voy a enseñar un principio básico para actuar en los trastornos del espectro del autismo y estrategias que funcionan y por qué funcionan. Y lo mejor de esto es que este principio es para ser usado con niños, adolescentes y adultos, y también con personas del espectro del autismo con grado leve o severo. Pero antes de que cierres este video, deja un comentario aquí abajo diciendo qué te pareció, qué aprendiste, si algo te sorprendió, y deja preguntas. Si tienes preguntas, porque yo misma las leeré y grabaré un video especialmente para responderlas. El área de comentarios es tu espacio de comunicación. Así que eso es todo, deja tu comentario. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo y hasta luego.